Hermanos, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 13 al 25. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 13 al 25. Ok, ¿lo tienen ahí, hermanos? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 13 al 25. Una pregunta antes de comenzar: ¿por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Y la respuesta que encontramos es que Jesús confronta el pecado. Jesús confronta el pecado del mundo y manda a las personas a arrepentirse de sus pecados. Es por esta razón que el mundo odia a Jesús. Porque el mundo ama su pecado, el mundo le gusta su pecado, se deleita en el pecado. Pero Jesús manda a todo hombre a arrepentirse, manda a todo hombre a volverse a Él. Y por eso el mundo detesta a Jesús y detesta a todos aquellos que siguen a Jesús, porque vivimos una vida muy parecida a la de Él, ¿verdad? No perfecta, pero sí nos parecemos a Jesús. Y por lo tanto, también somos sal. Y si somos sal, vamos a ir en contra del pecado. Es por esta razón que los líderes religiosos del tiempo de Jesús se unieron contra Él, porque Jesús los dejó al descubierto. Jesús le mostró su hipocresía. Y ellos se molestaron, se enojaron, se volvieron contra Jesús. Y en la actualidad todo esto sigue siendo igual. Detestan a Jesús y detestan a todos aquellos que siguen a Jesús. Amén. No sé si a usted alguna vez le han dicho: ahí viene el aleluya. O no sé si a usted le han dicho fanático, ¿verdad? A mí me lo han dicho. Y estaba joven, no era pastor todavía. El mundo odia a Jesús. Y vamos a continuar con el juicio civil de Jesús. Ahora, déjenme decirle que antes del juicio civil hubo un juicio religioso. Este juicio religioso se dividió en tres partes. Primero, Jesús fue llevado ante Anás. Anás era ex sumo sacerdote. Entonces Jesús es llevado ante Anás y ahí es interrogado. Después Jesús es llevado ante Caifás. Caifás era el sumo sacerdote oficial en ese momento. Caifás había reunido al Sanedrín. Entonces Jesús es llevado al Sanedrín y ahí se presentan testigos falsos, ¿verdad? Y hablan en contra de Jesús. Después de eso, ¿verdad?, le preguntan a Jesús si es el Hijo de Dios y Él lo confirma. Entonces Jesús es acusado de blasfemia. Eso ocurre durante la noche, esos dos primeros eventos. Pero luego en la mañana, muy de mañana, nuevamente se reúne el Sanedrín y Jesús es llevado ahí y le preguntan, ratifican la sentencia de muerte contra Jesús, ¿verdad? Entonces hubo esos primeros tres eventos. Ese es el juicio religioso. Ahora pasamos al juicio civil. El juicio civil es ante Pilato. Primeramente, Jesús comparece ante Pilato también en la mañana, y los líderes religiosos llevan a Jesús ante Pilato, que es el gobernador romano de Judea, y lo acusan de pervertir la nación, de prohibir dar tributo a César y de proclamarse rey. Pilato interroga a Jesús y no encuentra ninguno de estos delitos. Entonces, más bien lo quiere dejar ir en libertad. Pero luego escucha decir que Jesús es Galileo. Entonces, al enterarse de que era Galileo o de que vivía en Galilea, lo envía a Herodes Antipas. Herodes Antipas era gobernador de Galilea y se encontraba en Jerusalén en ese momento por la celebración de la Pascua. Entonces Jesús es llevado ante Herodes Antipas. Ahí Herodes Antipas le hace un montón de preguntas acerca de quién es él, acerca de que le hiciera un milagro, le pedía un milagro, ¿verdad? Pero Jesús no responde nada en ese momento. Herodes lo toma como un loco y lo manda de nuevo a Pilato y le dice: bueno,
lo viste de una ropa espléndida, se burlan de él, ¿verdad? Y lo manda donde donde Pilato nuevamente. Esta es la segunda comparecencia de Jesús ante Pilato. Es aquí donde vamos nosotros a ver esta parte, la segunda comparecencia ante Pilato. Y aquí hay un intento de liberación de Pilato a Jesús. Los principales sacerdotes y el pueblo se reúnen, Pilato los reúne ahí porque quería proclamar la inocencia de Jesús, pero ellos no quieren eso. Entonces Pilato propone azotar a Jesús y soltarlo, pero esto tampoco. Después de eso propone liberar a un preso llamado Barrabás y tampoco quieren eso, ¿verdad? Porque propone liberar a un reo, ¿verdad? O a Barrabás o a Jesús, y ellos escogen liberar a Barrabás. Entonces, después de eso, Jesús es azotado, se burlan de él y después nuevamente comparece ante Pilato en el veredicto final. Y es aquí donde Jesús es entregado a ellos y luego es llevado a la cruz. Vamos a leer el pasaje, Lucas 23, 13 al 25. Me acompañan ahí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a ver la segunda comparecencia y la tercera comparecencia de Jesús. ¿Ok? Solo esos dos puntos. Pero vamos a ver esta segunda comparecencia, la conclusión sobre el caso de Jesús. Estamos viendo el caso de Jesús. ¿Ok? Pilato está viendo ese caso, el caso de Jesús. Es la segunda vez que Jesús comparece ante Pilato. El versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato en ese momento era el gobernador de Judea. Era un hombre cruel, era un hombre rígido, era un hombre obstinado y era un hombre supersticioso, pero también era un hombre débil ante la presión. Era el encargado de juzgar a Jesús. Pilato interroga a Jesús y lo interroga y no encuentra ningún delito en Jesús de aquellos que le acusaban. Al saber que era Galileo, le envió a Herodes Antipas. Y Herodes Antipas le hizo muchas preguntas a Jesús, pero tampoco encontró ningún delito. Ambos concordaron en el mismo veredicto, que Jesús era inocente. Entonces, queriendo soltar a Jesús y que este asunto se acabara, entonces Pilato mandó llamar a los principales sacerdotes, dice, a los gobernantes y al pueblo. Miren que ahí estaba todo el pueblo. No solo estaba... Bueno, no hablamos de todo el pueblo o de toda la ciudad, pero sí estaba mucho
del pueblo, ¿verdad? Ahí representado. Y les dijo: me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Pilato quería pronunciar, la inocencia de Jesús delante de todo el pueblo, para que todo eso quedara ahí nomás, que ya no siguieran molestando, y por eso mandó a llamar a todo el pueblo, al pueblo, mandó a llamar a los líderes religiosos, a los gobernantes de ahí, para pronunciar esta sentencia de inocencia en público. ¿Cuáles eran los delitos que acusaban a Jesús? A Jesús lo habían acusado en específico de 3 delitos: pervertir la nación, prohibir dar tributo a César y hacerse un rey. Estas 3 acusaciones eran graves, eran graves, porque pervertir la nación quiere decir que Jesús estaba enseñando al pueblo a levantarse contra el imperio romano. Jesús nunca enseñó eso. Segundo, que acusaron a Jesús de prohibir dar tributo a César. Pero Jesús nunca enseñó eso. Él dijo: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y tercero, lo acusaban de hacerse rey, de hacerse un rey, el Mesías, un rey. Pero Jesús, en varias ocasiones quisieron agarrarlo para hacerlo rey, y él dijo no, porque él no venía a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Venía a gobernar en las vidas de las personas. Todas estas acusaciones, si fuesen ciertas, entonces merecían la muerte de Jesús. Pero Pilato entendió que ninguna de estas acusaciones era valedera, y por eso quería liberar a Jesús. También sabía que habían entregado a Jesús por celos, pero también Pilato estaba al tanto de todo lo que ocurría en Jerusalén. Pilato estaba al tanto de la entrada triunfal de Jesús. Pilato estaba al tanto de los asuntos, de cómo Jesús le fue a voltear los negocios al ex sumo sacerdote Anás. Fue a botar las mesas de los cambistas, fue a botar, a sacar los animales del templo. También Pilato estaba al tanto del enfrentamiento que tuvo con los líderes religiosos Jesús, y también de la enseñanza de Jesús, de que su enseñanza se extendía desde Judea hasta Galilea. Él entendía o tenía conocimiento de todo esto, pero estas cosas no eran cosas dignas de la muerte de Jesús o dignas de un castigo para Jesús. Pilato interrogó a Jesús y le preguntó si él era el rey, y Jesús les dijo que su reino no era de este mundo. Él había venido como rey. Su reino era su reino celestial, y él había venido como rey a este mundo, y venía a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del evangelio, la verdad de que él iba a morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, iba a morir, iba a resucitar al tercer día pagando nuestros pecados. Pero Pilato se justificó diciendo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Justificándose. Pero algo que le quedó claro a Pilato es que Jesús no representaba una amenaza para Roma. Jesús decía ser un rey, pero no un rey que iba a establecer su reino terrenalmente, sino que Jesús venía a ganar a las personas por medio de la verdad del evangelio, por medio de la verdad del evangelio. Es por eso que Pilato dijo a los líderes religiosos: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y en el siguiente versículo 15 dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces Jesús, cuando fue llevado a Herodes, tampoco Herodes encontró ningún delito. Y este es Herodes Antipas, un hombre malo, un hombre que era gobernante de Galilea y era hijo de Herodes el Grande, que había gobernado sobre toda Palestina. Pero Herodes lo que quería era un milagro. Herodes quería ver a Jesús para que le hiciera un milagro.
le hizo muchas preguntas, le pidió un milagro y al final Jesús no contestó nada. Y Herodes lo tomó como un loco y lo mandó de nuevo a Pilato. Pilato dio su veredicto a los líderes y les dijo: he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato y Herodes convinieron en su veredicto. Jesús es inocente. No había nada de que acusarle. ¿Cuál fue la decisión de Pilato? Vemos en el versículo 16, la decisión dice: le soltaré pues después de castigarle. Pilato, aunque era un hombre cruel, aunque era un hombre rígido, aunque era un hombre obstinado, aunque era un supersticioso, al final dijo: le soltaré porque no hay un delito en él. Le soltaré, pero ¿qué va a hacer después de castigarlo? ¿Por qué? Porque Pilato entendía que aquella gente estaba ahí y querían matar a Jesús. Entonces Pilato quería apaciguar a aquella multitud, quería castigar a Jesús para ver si tenían misericordia de él y así no crucificarle, no llevarlo a la muerte. Por eso dijo: le soltaré pues después de castigarle. Pero el hecho de castigarle era una cuestión muy, muy difícil para Jesús, porque una persona que era azotada, esa persona quedaba casi media muerta. O sea, el castigo de los romanos era un castigo muy, muy severo. No era como el castigo de los judíos. Los judíos castigaban a las personas, ¿verdad? Las azotaban, les daban 40 azotes y de ahí no pasaban. De hecho, le daban 39 azotes para no pasarse. Pero los romanos no. Los romanos eran expertos en la tortura y los romanos eran asesinos realmente. Esos hombres que torturaron a Jesús eran asesinos, expertos en matar, en torturar y en matar. Y este castigo era temido primero por la posición en la que se colocaba la persona. El hecho de ser castigado, de ser azotado, de ser flagelado, primero obligaban a la persona a arrodillarse y a doblarse. Y esto tenía un propósito. Cuando una persona se agacha, estira los músculos de su espalda. Cuando es castigada, duele más, porque los músculos están tensos, duele más y daña más a la persona. No solo eso, también cuando la persona es golpeada, está en una posición doblada, los golpes vienen de arriba hacia abajo con mayor fuerza. No vienen hacia los lados. No se castigaba a una persona parada, sino que la obligaban a arrodillarse. ¿Para qué? Para castigarla, para que sufriera más dolor. Lo segundo, este castigo era temido porque por los instrumentos que se utilizaban. Un instrumento el cual se utilizaba era el flagellum, que era un látigo con un mango corto, con varias correas, y esas correas tenían al final unos huesos de animales, huesos de vértebras de animales, y esos huesos estaban tan filudos que se agarraban en la carne, y con un muñequeo aquella persona, cuando le enterraba ese látigo, y con un muñequeo era capaz de desgarrar el cuerpo. Ese era el castigo que le esperaba a Jesús. También otro instrumento que utilizaban era el flagrum, que era un látigo con mango corto también, pero que tenía unas finas cadenas de hierro, y al final tenía unos balines o unos pesos con los cuales golpeaban a la persona. Eso podía quebrar las costillas, podía quebrar lo que era los huesos, y no solo eso, podía provocar moretones, o sea, un daño severo en la persona. Lo tercero este castigo era temido por la severidad. Mientras los judíos tenían un límite para los azotes, o sea, Pablo decía: me azotaron 40 veces menos uno, decía, o sea, 39 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 39 veces? Porque no podían pasarse de ahí, sino la persona que estaba castigando era castigada, recibía el mismo castigo. Eso tenían los judíos, pero los romanos no. Los romanos podían azotar a una persona, ponían un número, decían: vamos a darle 200 azotes. Si la persona moría mientras era azotada, seguían dándole hasta que cumplieran los 200 azotes.
O ponían un límite, el desgarro, decían, vamos a desgarrarlo, y hasta que lo desgarraban totalmente, ese era el límite. O el otro límite era la muerte, vamos a flagelarlo hasta morir, hasta que se muera. Ese era el castigo, era algo terrible, y estos hombres eran asesinos y expertos para eso. Pilato pensaba que con este castigo severo podía calmar las ansias de sangre de esas personas, podía calmar los ánimos, podía hacer ver que es dar, ¿cómo decirlo?, que tuvieran misericordia de Jesús. Pero no era así, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era la posición de Pilato? Pilato estaba contra la espada y la pared. Pilato, en su gobierno en Judea, había cometido varias equivocaciones. Por ejemplo, la primera de sus equivocaciones es que sus antecesores, o sea, las personas que antes habían gobernado antes de Pilato, prudentemente no habían llevado emblemas del emperador. O sea, emblemas o estandartes así con la cara del emperador, o con inscripciones del emperador, porque sabían que los judíos se iban a revolver, sabían que los judíos podían decir eso es idolatría, y se iban a revolver. Pero Pilato, al tomar su cargo, los soldados en una noche llevaron unos estandartes con la imagen de César, y a la mañana siguiente estaban revueltos los judíos. Se manifestaron contra Pilato y fueron a la residencia de Pilato en Cesarea, y allí exigieron que retiraran aquellos estandartes de ahí de Jerusalén. Pero Pilato, necio, se negó a recibirlos incluso, y ellos estaban ahí exigiéndole. Entonces, después de tanto exigirle, sale Pilato, pero no sale para decirles vamos a quitarlos, no, él salió con los guardias, con los soldados romanos, y pidió que los rodearan, y les dijo, o se van o los mato. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Ahí se quedaron obstinados los judíos también, y dijo Pilato, no los puedo matar porque si no me vienen consecuencias a mí. Al final, sus supervisores o los superiores de Pilato le dijeron, no te hemos mandado para provocar un motín, te hemos mandado para que estés guardando la paz en Jerusalén. La segunda equivocación es que Pilato en otra ocasión utilizó el dinero del templo para construir un acueducto para llevar agua para Jerusalén. Y el dinero del templo es sagrado, no se podía utilizar para eso. Pero a Pilato se le ocurrió la brillante idea de hacer eso, ¿verdad? Se le revolvieron nuevamente. Entonces, ¿qué hizo Pilato? En medio de la revuelta mandó a sus soldados vestidos de civiles, y cuando dio la orden, entonces empezaron a matar a todos los revoltosos. Murieron muchos y se dispersaron los revoltosos, pero quedaron muchos muertos, y eso no le trajo puntos buenos a Pilato. Y una tercera equivocación, Pilato mandó hacer escudos en honor de Tiberio César y los colgó en el palacio de Herodes, que quedaba en Jerusalén. Pero estos escudos ponían a Tiberio César como alguien divino, y también es idolatría, dijeron los judíos. Y también no quiso quitarlos. Entonces ellos fueron ante el gobernador, ante el emperador, y lo pusieron en mal. Y el emperador se enojó contra Pilato y le dijo, esta es la última. O sea, otra más y te quitamos. Entonces Pilato estaba entre la espada y la pared. O sea, en ese momento en el cual estaba siendo juzgado Jesús, Pilato, si se le revolvían a aquellos judíos, representaba que él iba a salir de su puesto y a saber qué más. Ahora bien, ¿por qué Pilato quería salvar a Jesús? Porque Pilato sabía que Jesús era inocente, porque sabía que lo habían entregado por envidia, y también porque tenía temor. De alguna forma tenía temor a Jesús. Su esposa le había dicho que no tuviera nada que ver con ese inocente, con Jesús, que no tuviera que ver con él. ¿Por qué? En Mateo 27:19 nos dice,
estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y Pilato, siendo un hombre, o sea, supersticioso, dijo: algo está mal aquí, algo está mal. Si yo mato a este justo, si yo lo entrego a la muerte, algo está mal. Entonces él empezó a temer sentenciar a muerte a Jesús. La opción de Pilato, ¿cuál fue? Versículos 17 al 19 dice: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Quién era este que iban a soltar? Este era un homicida, este era un revolucionario, alguien, un criminal, en pocas palabras, un criminal. ¿Por qué Pilato iba a soltar a alguien, a un reo? Porque Pilato acostumbraba, o mejor dicho, los gobernadores de Judea acostumbraban a soltar a un preso para quedar bien con el pueblo, para congraciarse con el pueblo judío. Y en este caso, Pilato quería soltar a uno de los que estaban siendo acusados, o mejor dicho, a uno, o a Jesús, o a este otro que había sido ya sentenciado. ¿Por qué? Porque Pilato quería soltar o quería salvar a Jesús de ir a la cruz. El versículo 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pero yo quiero decirles cómo fue esto. Miren, toda la multitud, todo el pueblo que estaba ahí dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. No sé si usted ha ido a un estadio. Ellos estaban casi cantando todo eso. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y eso lo repetían. O sea, en el versículo 19 nos dice quién era este Barrabás. Se le describe como un hombre convicto por sedición. Dice: este había sido echado en la cárcel, dice, por sedición en la ciudad y por un homicidio. En otras palabras, era de esos revolucionarios, de esos que andaban, que se levantan contra el gobierno de turno, como dicen. O sea, contra el imperio romano. Y era un criminal, era capaz de matar. Ya había sido condenado por rebelarse y por matar. Y yo les quiero decir, ¿qué aprendemos de todo esto? El nombre de Barrabás significa hijo de un padre. Hijo de un padre. Tenemos aquí por un lado al Hijo de Dios, a Jesús, quien es el Hijo de Dios. Y tenemos acá a uno que es hijo de un hombre. Tenemos aquí al perfecto Hijo de Dios, inocente, y que es acusado por decir la verdad. Pero tenemos acá a otro que está siendo, que ya ha sido sentenciado por homicidio, por rebelarse, y que no está arrepentido de nada. ¿Saben? Miremoslo así. Por un lado, tenemos al perfecto Hijo de Dios. Y por otro lado, tenemos aquel que nos representa a nosotros. Ese que nos representa a nosotros es Barrabás. Barrabás nos representa a nosotros porque nosotros somos rebeldes. Barrabás nos representa a nosotros que somos capaces de llegar hasta matar a nuestro prójimo. Usted dice: yo nunca he matado. Pero el pecado en nuestro corazón no ha llegado al máximo, pero puede llegar a esos límites, a ese punto. Si no,
¿Por qué nuestro Dios destruyó la tierra la primera vez? Génesis 6:5 dice: porque todo pensamiento de los designios del corazón era de continuo solo hacer el mal. La tierra se había vuelto violenta. Hombres mataban a otros hombres. Era un descontrol, violencia. Este nos representa a nosotros, Barrabás. Barrabás somos nosotros. Pero quien va a tomar ese lugar de Barrabás es Jesús. La vida de Barrabás, el salir libre, depende de la vida de Jesús. Nosotros somos aquel Barrabás, pero Jesús es el que va a entregar su vida para salvarnos a nosotros. Y no estaba Barrabás arrepentido, pero el Señor fue el que puso su vida por él. Ahora, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios en su misericordia, aunque no queríamos nada de Él, nos salvó y produjo en nosotros el amor por Él. Somos salvados por gracia, porque Barrabás no era alguien bueno, no merecía ser salvado, no merecía nada, pero el Señor, la vida del Señor la entregó en representación de nosotros. Somos salvos por gracia, hermanos. Usted es salvado no porque lo merece, porque usted es igual o peor. Algunos podemos decir, Barrabás nos representa a nosotros. Usted dice: nunca he matado, pero nuestro corazón es tan perverso que puede hacerlo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, las fornicaciones. Todo sale de nuestro corazón. ¿Saben? El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón. Ahora vamos a ver, luego de que Pilato estaba apelando para que Jesús saliera, ¿verdad? Pero el versículo del 20 al 22 nos dice la confirmación de su decisión. Dice: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, miren. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pilato nuevamente queriendo soltar a Jesús, le dice: no encuentro ningún delito, le voy a castigar y lo voy a soltar. Pero la gente estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Y Pilato estaba perdiendo el control en ese momento. Estaba a punto de que aquella gente se levantara y empezara a volverse contra ellos. El 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y estaban gritando. Hermanos, nosotros somos tan malos que podemos condenar al justo. Y usted dice: no, pero ¿cómo es posible? Miren los casos que se dan en la actualidad en Honduras. Gente que va a la cárcel por otras personas. Personas justas, no podemos decirle justas, pero personas que no han hecho lo que se les supone que se le acusan, las llevan ahí a la cárcel. Y otros que no son justos están ahí porque tienen dinero o porque tienen muchas cosas para poder salir del problema. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que nosotros somos tan malos que podemos juzgar a alguien que no ha hecho algo malo.
y estar tranquilos. La maldad del hombre es tan grande. Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Por eso Dios tiene que hacer el cambio en nuestro interior, no en nuestro exterior. Es en el interior. Ezequiel 36, 26 al 28 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y pondréis y los pongáis por obra. Habitaréis, dice, dice, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar un corazón de piedra y hacerlo de carne. Solo Dios puede hacer la obra en nosotros, llevándonos a arrepentirnos y a creer en Él. Solo Él. No hay nada más. Y yo he visto personas que han dicho que no creen en Dios llegar a los pies de Cristo. He visto personas duras que al final dicen: creo en Jesús, creo en Él. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que vengas a Él y que te entregues a Él, que permitas que Él, mejor dicho, que Él cambie tu vida. Jesús iba a ser crucificado. ¿Qué era la crucifixión? La crucifixión era la forma más dolorosa y más vergonzosa de ejecución empleada. O sea, los romanos se habían vuelto expertos en esto, habían perfeccionado la crucifixión. Era un arte de una tortura lenta, manteniendo a la persona con vida mientras seguía siendo torturada. O sea, algunas personas que habían sido crucificadas llegaban a estar días así colgados. Algunas eran comidas por las aves mientras estaban vivas todavía. Era una cuestión horrible. Y lo más horrible era que esa persona estaba ahí como un malhechor, semidesnudo. O sea, era una vergüenza también. El hecho de ser crucificado era terrible, porque sus manos eran perforadas por los clavos, sus muñecas atravesadas. No eran unos clavos como los que venden aquí en las ferreterías actualmente. Esos clavos eran enormes y eran clavados ahí. Sus pies también eran clavados. Generalmente los ponían juntos y clavaban los dos con un solo clavo. Una persona podía estar mucho tiempo ahí, mucho tiempo colgado, hasta que muriera. También la persona que era crucificada llevaba un letrero. Mientras iba a la cruz llevaba un letrero con la causa por la cual se le crucificaba. Jesús tenía un letrero también: Rey de los judíos. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pilato insistió en castigar a Jesús y apaciguar así los ánimos. Ahora bien, Jesús es llevado al castigo después de esto. Pero luego viene la tercera comparecencia, el consentimiento de Pilato. Mateo y Marcos nos dicen que Pilato hizo azotar a Jesús. O sea, su cuerpo fue desgarrado, estaba ensangrentado, era terrible. También después los soldados pusieron en Jesús, los mismos soldados que le azotaron, agarraron
una corona de espinas, la pusieron en la frente de Jesús. Y después le pusieron un manto y una caña y simulaban que él era un rey terrenal y le ofrecían salutaciones diciendo, oh rey, y lo golpeaban en la cara. Jesús realmente, Isaías dice que él fue desfigurado, molido por nuestros pecados. Se burlaban de él, golpeándole en el rostro. Después de esto, Pilato saca a Jesús y les dice, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 4. El cuerpo de Jesús estaba desgarrado, estaba ensangrentado, y Pilato lo sacó y les dijo, versículo Juan 19:5, les dijo, he aquí el hombre. Pilato esperaba que tuvieran misericordia de Jesús, pero los principales sacerdotes dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifícale. Lucas 23:23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Lucas 23:24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. En Juan 19:3 también nos dice lo que le dijo Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato sabía que Jesús era inocente, no podía hacer nada porque por su posición, o mejor dicho, no se atrevió a hacer nada. Pero los dejó que se lo llevaran. Accedió. Juan 19:7 ellos dijeron a Pilato, nosotros tenemos una ley, le dijeron. Según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato dijo, no. Pilato empezó a temer más aquí cuando ya escuchó esto, dijo, esto está mal. Porque este hombre, si es hijo de Dios, este puede vengarse de mí. Él pudo haber pensado eso. Y entonces Pilato llevó Juan 19:9. Pilato llevó a Jesús otra vez adentro y le dijo, ¿de dónde eres tú?, le dijo. Pero Jesús quedó en silencio. Y Pilato tomó este silencio como una falta de respeto hacia él. Y le dice, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Juan 19:10. Pilato estaba hablando cosas que no tenía, no podía hacer. Porque él quería soltar a Jesús, no lo podía hacer. Y si lo entregaba, no quería tampoco crucificarlo porque tenía temor de Jesús. Dice, entonces no tenía ninguna autoridad. Y Jesús le respondió, Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, o sea, de Dios. Entonces aquí los líderes religiosos comienzan a decirle a Jesús, a Pilato le dice, si a este sueltas, no eres amigo de César, le dice. Todo el que se hace rey, a César se opone, dice. Entonces Pilato llevó a Jesús afuera, le dice, aquí vuestro rey, le dice. Es aquí vuestro rey, le dice. Como un tono así de burlesco, aquí está tu rey. Aquí está su rey, le dice. Y ellos comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y miren cómo contestan eso ellos, los líderes religiosos. No tenemos más rey que César, les dice. Pregunta, ¿quién era el rey para ellos?
el rey de Israel. Dios, ellos estaban blasfemando contra Dios. Estaban diciendo, no tenemos más rey que César. ¿Por qué llevaban a Jesús? ¿Por qué daban muerte a Jesús? Por blasfemia. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Blasfemando. Llegaron a un punto tan bajo de su maldad que dijeron, no tenemos más rey que César. Versículo 24, Lucas 23, 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Por temor al motín, Pilato accedió a esto. Y el 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Barrabás, puedes decir que es el único a quien Jesucristo lo salvó en su cuerpo. Pero a nosotros Jesús nos salvó espiritualmente. Y nos salvó para que tengamos una vida con Él. Nos salvó para que estemos con Él. Nos salvó porque nos ama. Nos salvó por puro amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Jesús entregó su vida y nos amó. Dios nos amó. Nosotros siendo pecadores, como dice Romanos 3, 10 al 12, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros somos injustos, no queremos nada con Dios, estamos perdidos en el pecado, no somos buenos, pero Cristo, siendo perfecto, siendo el único bueno, vino y tomó nuestro lugar. Y la cruz que llevó Cristo era nuestra cruz. Y los pecados que llevó eran nuestros pecados. Y ahí murió Él clavado, avergonzado, para que nosotros no fuésemos avergonzados. Él cambió nuestro corazón, nos dio un corazón de carne al verlo ahí. Y al obrar en nuestras vidas nos cambió. Y ahora vivimos para Él y le servimos a Él. Ahora tenemos una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y un día estaremos con Él eternamente. ¿No quieres a este Dios? Hoy yo te voy a invitar a eso, a que lo recibas como tu Señor y Salvador, a que renuncies a tu pecado y que le entregues tu vida, a que no vivas para ti mismo, que no sigas viviendo en el pecado, sino que le entregues tu vida a Él, porque Él te ama y Él quiere salvarte. Porque no puedes seguir en tu pecado, porque tu pecado te va a condenar eternamente, pero Dios quiere salvarte para toda una eternidad, para que estés con Él. Y yo te invito que le entregues tu vida hoy. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste en una cruz para pagarlos. Creo que fuiste a esa cruz, pagaste por mi deuda. Fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida completa. Quiero que la cambies, porque ya no quiero vivir para mí, sino que quiero vivir para ti. Quiero que tú llenes mi corazón con tu paz, con tu amor. Quiero entregarte mi vida. Creo en ti, Jesús, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego todo lo que soy.
y decido seguirte y servirte. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar a nuestro Dios.